¿Quieres hacer un compost relativamente fácil y sin complicaciones? Pues un compost de hojas. El resultado final es este. Y te lo cuento después de la presentación. Yo en los años que llevo en la jardinería, como propietario de garden, como aficionado, he hecho compost de las maneras más diversas. Desde el vermicompost, o sea, el compost hecho con lombriz, en casa con los restos orgánicos, hasta compost de restos vegetales en el garden. Y realmente, para muchos, el compost suele convertirse en un dolor de cabeza. A veces queremos aprovechar los desperdicios de casa y fabricarnos nuestro propio compost. Un pensamiento romántico y ecológico, pero que suele dar bastantes dolores de cabeza. No siempre, pero basta que falle uno de los parámetros que debería ajustarse como para que tengamos problemas. Casos típicos, primero, si vamos a hacer un compost de lombriz o no de lombriz en casa y queremos utilizar los restos, cáscaras de fruta, cáscara de patata, cáscara de huevo, papeles, bueno, obviamente que todo lo que pongamos en la compostadora en verde, digamos fresco, al fermentar va a traer ciáridos, colémbolos. Además vamos a tener, si lo queremos dejar madurar, vamos a tener la nevera llena de bolsas con restos orgánicos. Y al final acabamos dejándolo. Porque es demasiada complicación, demasiado trabajo, puede oler mal. Recuerden que las cáscaras de frutas contienen azúcar y el azúcar al fermentar produce etileno. Si utilizamos, por ejemplo, césped cortado del jardín en una compostera, levanta muchísima temperatura. Es decir, hay que dedicarse, darle tiempo y trabajar. En cambio, el compost de hojas, aprovechamos los restos de poda, aprovechamos las hojas secas que caen de los árboles y realmente lo único que necesitamos es un rincón en el jardín que podemos cerrarlo, hacer un piso o hacer una estructura de madera y allí ir depositando los restos de poda, las hojas secas. Obviamente que es un proceso que es lento porque la naturaleza lleva su tiempo, pero vale la pena porque este compost, que se puede incluso, como está tamizado a 4 milímetros más o menos de grosor, este compost se puede utilizar también en macetas, agregándole, yo creo que ni arena hace falta, porque este tiene algún grado de arena, agregándole un poco de turba, agregándole un poco de arlita. Este tiene también alguna piedrita, porque el suelo donde lo hicimos es pedregoso, y por lo tanto es un compost que drenará bien, tiene bastante cantidad de carbono, tiene bastante hoja de pino también, que en muchos casos no es recomendable, pero no es recomendable la hoja de pino verde, porque la hoja de pino verde tiene resina y además de producir una temperatura tremenda y poder llegar al punto de ignición, es decir, se puede prender fuego, la hoja seca tiene menos grado de acidez, al mismo tiempo es ácida, pero nosotros, por ejemplo, eso lo contrarrestamos utilizando los restos del carbón de las barbacoas que hacemos, que además tienen siempre algo de nitrógeno, porque la carne cuando la asamos chorrea y el carbón se impregna de esa sustancia grasosa que produce nitrógeno. Y al mismo tiempo que contrarresta el posible pH ácido que debería tener si tiene hoja de pino. El pH que debería tener un compost está entre 6,5. Y yo creo que más o menos está en esa proporción. El compost, aunque es sumamente útil como abono e incluso como sustrato de plantas en maceta, plantas
de flor o plantas de interior, porque es tierra de hojas, es decir, es producto de la fermentación de la materia orgánica vegetal. Aquí no, al no haber cáscara, no haber papel, no haber ningún otro tipo de producto, aquí lo que hay es humus y es muy liviano, es sumamente liviano. Si ustedes, esta bolsa por ejemplo, que es una bolsa de residuo bastante floja, debe pesar, no sé si llega a 2 kilos. Y es muy limpio, es decir, aquí no hay esciáridos, no hay colémbolos. Les explico un poco qué es lo que puede llegar a producir este tipo de insectos dentro de un compost, igual que la lombriz californiana. El compost tiene varias fases. La primera fase es de temperatura, es un compost caliente. ¿Qué quiere decir? Que la sustancia orgánica, cuando empieza a fermentar, levanta temperatura. En ese proceso, es raro que haya algún organismo que pueda sobrevivir a 60 a 70 grados de temperatura. Pero una vez que baja, que sigue habiendo materia orgánica, pero en menos cantidad a nivel de fermentación, entonces es un caldo de cultivo para esciáridos, que son esas mosquitas pequeñitas que parecen moscas de la humedad, ¿no? Esciáridos, colémbolos, ciempiés, arañas, es decir, toda una fauna, porque es un microsistema ecológico donde unos animales se alimentan de otros, que todas son beneficiosas para el compost, pero claro, si esto lo hiciéramos nosotros dentro de nuestra casa, obviamente que es molesto tener un montón de bicharracos dando vueltas. No es perjudicial, pero sí es molesto. Especialmente las señoras no creo que les atraiga mucho el hecho de ver circulando hasta cucarachas, ¿no? Por la cocina donde está la compostera. Y si no, hay que sacarla al exterior. Pero en la segunda etapa, en la cual si el compost está fuera, como en este caso lo hicimos, que buscamos un rectángulo, un rincón que no se usaba del jardín, y empezamos a acumular las hojas, y a veces las regábamos, a veces no, es decir, hay unas variaciones de humedad bastante importantes, el rocío las moja, la lluvia las moja, entonces la humedad aumenta y disminuye. Al aumentar la humedad, puede ser que vengan los esciáridos a poner sus huevos. Pero como la humedad baja, esas larvas no proliferan. Y como en el último momento en el que vamos antes de sacar el compost, lo dejamos secar para poder tamizarlo, obviamente que se mueren porque no pueden vivir en ambientes que sean demasiado secos. Otro elemento importante en la producción de compost es darle la vuelta. Nosotros aquí le hemos dado la vuelta bien poco. ¿Por qué? Porque la extensión era bastante grande y la cantidad de materia orgánica que habíamos agregado era importante. Por lo tanto, darle la vuelta a todo eso supone un esfuerzo bastante grande. Y si alguien se piensa que de hacer compost no da trabajo, sí que lo da. Si no lo da al principio, lo da al final. Por ejemplo, si usted hace una compostera de material o de madera y mete todos los restos orgánicos ahí dentro, siempre hay que tener en cuenta que no puede ir ni restos de carne, ni de pescado, ni lácteos. ¿Por qué? Porque esos producen metano al podrirse y muy mal olor. Pero si usted lo hace solamente con hojas y restos de poda y utiliza una compostera, es decir, un recipiente en el cual va agregando todas las hojas, tiene que tener la capacidad de poder darle la vuelta. No sería malo buscar un tambor de plástico y girarlo, o sea, patas para arriba, cada tanto, para que la materia que está más compostada quede arriba y los líquidos, los ácidos húmicos, bajen y empiecen a fermentar la materia que todavía no está compostada. O de lo contrario, hay que pasar de una compostera a otra, es decir, hay que tener al menos tres recipientes. Entonces, una vez que la mayor parte que normalmente pasan entre 6 meses y un año, la mayor parte del residuo vegetal se ha compostado, se ha transformado en tierra, entonces pasamos la parte de arriba, abajo en la segunda compostera, y agregamos el resto en la parte de arriba. Y si hay mucho que está compostado en el fondo de la compostera, directamente eso lo quitamos para utilizarlo. Los compost para utilizarlos tienen que estar
maduro. ¿Qué significa maduro? Maduro es que no haya temperatura, que no levanten temperatura porque todavía hay materia orgánica en fermentación, que en caso de utilizar ese tipo de compost inmaduro, lo que va a pasar es que va a competir con las plantas por el nitrógeno. Si el compost, para poder fermentar, necesita que haya nitrógeno presente. Y volvamos al tema de los esciáridos y los colembos. Por allí he leído que dicen, bueno, son inofensivos. A ver, son inofensivos en tanto y en cuanto utilicemos el compost para abonar o para mejorar la tierra de nuestro jardín o de nuestro huerto. En ese caso no hace falta tamizarlo tan fino, se puede tamizar más grueso. Pero en el caso en que vayamos a utilizarlos en maceta, si hay huevos de esciáridos o de colémbolos, las larvas que salgan de esos huevos se dedican a comer las raíces de las plantas. En un huerto no pasa absolutamente nada porque la extensión es mucho más grande y hay otros insectos que controlan la aparición de ese tipo de larvas. En una maceta no los hay. Por lo tanto, corremos el riesgo de infectar nuestras macetas y nuestro interior con estas mosquitas que van volando y que aparentemente no hacen nada, pero sí que perjudican las raíces de la planta. Y en el caso de la lombriz, famosa lombriz californiana, que es excelente para trabajar, para acelerar el proceso de transformación de la materia orgánica en humus, hay dos problemas. El primer problema es que la lombriz californiana, por arriba de los 25 grados, tiende a huir o a morirse. Entonces, nunca podemos poner lombriz californiana en un compost que todavía está caliente. Eso por un lado. Por el otro lado, corremos el riesgo de que en verano se nos vayan de nuestra pila de compost a buscar unos lugares que estén más frescos. Y el otro inconveniente es que para trabajar con plantas de macetas, por ejemplo en bonsái mucha gente agrega humus de lombriz, y hay que tener cuidado porque si el humus de lombriz es de producción reciente, los cocones, si los cocones son los huevos de la lombriz, son bastante resistentes y además son muy pequeños, es decir, que pasan por todos los tamices. Por lo tanto, corremos el riesgo de incorporar al sustrato de nuestras plantas en maceta cocones de lombriz. La lombriz en el huerto, en la tierra, es sumamente beneficiosa, pero en una maceta tienen la tendencia a irse hacia abajo, hacia los drenajes, y largan una baba. Ustedes saben que la lombriz cuando uno la toca es babosa, ¿no? Largan una baba que tiende a obturar los orificios de drenaje. Entonces, para evitar eso, el compost de lombriz debería estar cerrado en una bolsa durante un tiempo, reposando, para que esos cocones, al no tener humedad, se mueran, o la lombriz resultante que salga se muera. Y lo mismo ocurre con las babosas y con los caracoles, es decir, toda sustancia vegetal que todavía esté fresca es un atractivo para las babosas y los caracoles. Y si el compost no se seca antes de tamizarlo, corremos el riesgo de incorporar huevos de babosa o huevos de caracol y que nos salgan en las macetas. Se ponen en la parte de abajo del tiesto, en el exterior, y por la noche suben y se nos comen la planta. Hacer compost tiene sus bemoles. Si lo vamos a hacer con lombrices, hay que tener determinadas precauciones. Quizás esto no lo digan muchos fanáticos de la lombricultura, no sé por qué será, pero yo les puedo asegurar que es así. Nosotros aquí lo que hemos hecho es la parte superior, que todavía no estaba compostada, la pasamos, la tiramos a otro sector donde seguirá compostándose. Y la parte de abajo, cuando ya vemos que tiene este color y esta textura, como esta, entonces lo que hacemos es tamizarla. Usamos un tamiz más grueso, que podemos usar un cajón de estos de fruta, como he usado yo, y si no tenemos, no hace falta comprar un tamiz específico, con una malla de plástico, de estas que se suelen utilizar para los cercos, una malla de plástico de esas, lo tamizamos a un tamaño menor para las macetas. Bueno, creo que...
El material. Como ya les dije, hay mucha gente que recomienda no utilizar pino, porque dicen que demora mucho tiempo en compostarse. Esta pila se empezó hace 2 años. Y realmente sí que hay partes de hoja de pino que no se ha acabado de compostar, pero esa parte la quitamos y la tiramos al segundo montón para que se terminen de deshacer. Más tarde o más temprano se terminarán. Y realmente no es perjudicial, y el pino además le otorga un cierto gradito de acidez que tampoco viene mal mientras no sea muy alto. Y las otras hojas que no es conveniente agregar son las de eucalipto, porque el eucalipto tiene una sustancia insecticida y además inhibidor del crecimiento de las semillas, que hace que después lo que pongamos en la maceta no crezca. Pero después el resto de las hojas se pueden compostar prácticamente todas. Si aquí compostamos Celtis, leí por ahí que hay gente que dice que el Celtis no, pero yo no he encontrado ninguna información valedera que diga que las hojas de Celtis no son compostables. Así que bueno, si tienen un rincón del jardín que no usen, anímense y hagan tierra de hojas o compost de hojas. Van a obtener algo aproximadamente como esto. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Si tienen alguna pregunta, siempre estamos para responder. Y nos vemos en la próxima. Sean felices. Hasta la próxima.